¿Quieres aprender a atacar cada cobertura? Tal vez eres un coach o jugador y no sabes exactamente qué te están presentando las defensivas cada semana. O tal vez sí lo sabes, pero solamente tienes 2 o 3 jugadas que se te ocurren como respuesta a esta situación y quieres un poco más de opciones. Bueno, en este video puse todo el contenido que he creado de cada una de las coberturas defensivas en un solo lugar para que tengas todo a tu disposición. Desde qué es cada cobertura, cuál es la asignación defensiva, el proceso que tienes que hacer como ofensiva para encontrar cómo atacarlos y hasta conceptos de trayectorias para exactamente atacar esa defensiva en específico. Soy Eduardo Sicilia, coordinador ofensivo y coach de quarterbacks en Nebraska, y bienvenidos de regreso a 2% Football. Empezaremos por definir la cobertura personal, es decir, el cover 0, el cover 1 y cover 2 man, determinar las responsabilidades de los defensivos en estas coberturas y cómo vencerlas. La cobertura personal, como su nombre lo indica, tendrá a los jugadores defensivos jugando hombre a hombre en contra de nuestros jugadores del backfield. Es decir, en una situación de pase, a donde quiera que vaya su jugador asignado, no importa a dónde, ellos lo seguirán. Esa es la constante de esta cobertura, y a pesar de que pueden haber variaciones que integren hasta principios de zona, que veremos aquí más adelante, el factor hombre a hombre no cambiará. Primero que nada, empecemos por el hecho de que el número después de cualquier cover indicará cuántos jugadores estarán cubriendo zonas profundas. Es decir, en el caso del cover 0 no tenemos a ningún jugador cubriendo zonas profundas, en cover 1 tendríamos a 1, cover 2 a 2 y así sucesivamente. Al no tener a nadie en zona profunda, las responsabilidades de los defensivos son muy sencillas. Habrán 5 jugadores que seguirán a su jugador del backfield a donde ellos se muevan. El resto de los jugadores irá tras el quarterback para agarrarlo atrás de la línea antes de que tire el pase. Este tipo de cobertura es utilizada cuando se busca forzar al quarterback a tomar una decisión muy rápida. De lo contrario, este se arriesgará a la presión, ya que normalmente no tendrá suficientes jugadores bloqueando en comparación a los que están entrando a través de disparos. En el caso del cover 1, como ya explicamos, es idéntico al cover 0, pero habrá un safety cubriendo una zona profunda. Este no tiene una asignación en sí, pero normalmente opera a través de los ojos del quarterback. Hacia donde él voltea a ver, el safety reaccionará acorde. Y sus prioridades serán de atrás hacia adelante y de adentro hacia afuera. Es decir, le dará más importancia a trayectorias largas y de igual manera le dará más importancia a las trayectorias internas. Esto no significa que no pueda asistir en cualquier otra trayectoria. Por último tenemos el cover 2 man. Como se podrán imaginar, tiene también cobertura personal en la parte de abajo y 2 safeties cubriendo zonas profundas. Esto se divide en el campo en medios y de igual manera le dan prioridad a trayectorias largas. Ahora, a partir de esta cobertura podemos desarrollar 3 variaciones. La primera se llama cover 1 rover, en la cual se utilizará uno de los safeties para tomar esta zona de aquí de en medio y el otro fungirá su función normal de cover 1. También existe el cover 1 hole, el cual es básicamente lo mismo, pero ahora será un backer el cual tome esta zona, la cual de hecho tiene el nombre de hole. Y por último, el cover 1 spy. Cover 1 de igual manera, pero ya sea un backer, un back defensivo hará la función de spy, cual básicamente es la de barrer la línea y evitar que el quarterback salga corriendo. En caso de que este lo trate de hacer, este hombre defensivo irá y lo atacará. Yo sé que estas 3 son variaciones de cover 1, sin embargo a mí me gusta explicarlas a partir del cover 2 man, ya que independientemente de dónde, tenemos 2 hombres jugando una zona mientras el resto juegan personal. Existen 4 puntos fundamentales para vencer una cobertura personal. Número 1. Una vez que ya estés seguro que es cobertura personal, debes de determinar si hay algún jugador que va a cubrir alguna zona para evitarla, y tienes que tomar en cuenta cómo están cubriendo cada uno de tus receptores. Si le están dando mucho colchón a alguno, quizá podemos tomar un pase automático de poco yardaje, o si el corner está jugando el hombro interno de nuestro receptor, podemos buscar una trayectoria que vaya hacia afuera. También hay que recordar que nos estamos enfrentando a una cobertura hombre a hombre. Es importante determinar qué duelo entre nuestro receptor y su corner o safety nos genera la mayor ventaja. Número 2. Hay que determinar cuánto tiempo tendremos para tirar el balón. Una situación contra un cover 1 o un cover 2 man nos da más tiempo para desarrollar una jugada. Hay que poner atención a cuántos jugadores nos estarán poniendo presión. Por ejemplo, en el caso del cover 0, hay que deshacerse del balón rápido. Y por rápido no necesariamente significa un pase corto. De preferencia buscamos una trayectoria que tenga 1 o menos cortes. Esto nos dejará deshacernos del balón antes de los 3 segundos, evitando la sack. Debemos de evitar trayectorias complejas y tardadas. A lo mucho deben de tener un cambio
cambio de dirección o cambio de velocidad. Número 3. En caso de tener un duelo y una trayectoria que estamos casi seguros que va a funcionar, pero tomará más tiempo, debemos de regalarnos unos segundos extras. Para esto podemos integrar a hombres del backfield en nuestra protección de pase. Esto puede ocasionar dos cosas. El defensivo que estaba asignado a dicho jugador que se quedó a bloquear se botará y cubrirá esa zona pequeña a corta o intermedia distancia, la cual de cualquier manera íbamos a evitar, o este mismo defensivo puede blitzear para compensar el hombre que se quedó a bloquear. Sin embargo, eso significará que lo hará por una forma más externa o a través de más tráfico. De cualquier manera, esto nos brindará unos segundos más para pasar. Y número 4. Debemos de poner a los defensivos en conflicto. Una cobertura personal pone mucho estrés en el corner o safety, ya que tiene que cubrir grandes distancias y espacios que nosotros mismos podemos determinar. Primero que nada, desde la formación y el release de nuestros receptores podemos confundir a los defensivos en cuanto a sus asignaciones. Ahora, conceptos tan simples como el slant flat puede crear espacios aún más grandes que nuestros receptores pueden aprovechar. Y por último podemos utilizar las rope routes. No sé bien cuál sería su traducción, podría ser trayectorias de roce. Este tipo de combinaciones buscan utilizar a los defensivos mismos para crear confusión y hasta un posible choque entre ellos para liberar a uno de nuestros receptores. Bien, empecemos por una pequeña clase de historia. Brian Flores, el actual coach asistente de los Steelers, ex head coach de los Dolphins y ex coordinador defensivo de los Patriotas, empezó a jugar con una idea que eventualmente se convertiría en una de las coberturas más utilizadas el día de hoy. Cuando hablo de esta idea tenemos que remontarnos hasta su tiempo como coordinador defensivo con los Patriotas. Si se acuerdan de este Super Bowl entre ellos y los Rams en 2019 si no me equivoco, esta fue la jugada que cambió el juego por completo. La elección de concepto no es nada complicado aquí, es simplemente un cover 0, ya lo hemos hablado antes, les dejo aquí el video arriba a la derecha y de hecho hasta hablamos de cómo vencer esta cobertura. Tenemos man to man a través de todo el campo, todos en llamada de lock y la idea simplemente es blitzear con el resto, no hay ayuda de ningún safety y vamos a tener por obviedad un rusher extra en comparación a los jugadores que pueden bloquear para el quarterback. En este caso tenemos 6 bloqueadores ofensivos, la línea más el corredor, y los Patriotas disparan con 7. Un cover 0 normal. Pero aquí hay algo interesante. Si ponemos atención aquí, Flores empieza a utilizar primero a sus safeties en su disparo en paquetes de dime. Y segundo, observen cuando una vez que se manda el disparo y este linebacker se da cuenta que este guard en teoría ya lo va a bloquear, él sabe que ya en ese momento la defensiva tiene un rusher libre corriendo del otro lado de la formación, lo cual en este caso es el safety número 21. Y él simplemente fluye y reduce zona mirando los ojos del quarterback. Bueno, aquí la presión forza a Goff a tomar una decisión errónea, ya que a pesar de estar en un 1-1, obviamente una característica del cover 0 es que los corners o safeties juegan con mucho colchón para poder estar volteando a ver al quarterback, sabiendo que tienen que deshacerse del balón rápidamente, y bueno, ese colchón le ayuda a Gilmore para crear esa intercepción. Una temporada después de ganar ese Super Bowl, Brian Flores, ahora enfrentándose a Mahomes y a los Chiefs, vemos cómo sigue experimentando con este concepto. Otra vez vemos un personal de dime, tenemos solamente a un liniero defensivo, 2 alas defensivas, 2 linebackers y 3 safeties, todos colocados de manera inusual alrededor de la línea de scrimmage. Y en este momento que le dé play a la jugada, aunque van a notar muchas cosas, quiero que solo se enfoquen en una. Vean cómo todavía sigue utilizando sus safeties para disparar por dentro a través de una grieta, ya sea grieta A, B o C. En este caso lo vamos a atacar aquí al corredor directamente, entregar y tackle del lado derecho, y tiene a ambos sus alas defensivas jugando por fuera de los tackles. Yo sé que van a ver mucho movimiento por aquí, lo cual explicaré más adelante, pero tengan en mente que al tener a ambas alas defensivas, los cuales obviamente son más lentos que linebackers o safeties, es lo que le da una fracción de segundo más a Mahomes, aún con el rusher que no es bloqueado, para deshacerse de este balón que la verdad debió de haber sido un touchdown. Ahora, un año después, ya como head coach de los Delfines de Miami, vemos la versión completa de esta obra de arte. Así que, ¿en qué consiste este nuevo cover 0? Bueno, tiene 3 pilares fundamentales. Número 1. Todo defensive back que se encuentre enfrente de una opción viable a pase, enfrente a receptores o alas cerradas, se encontrarán a 10 yardas del balón, igual que en un cover 0 normal, pero todos estarán volteando a ver al quarterback
y llevarán a cabo su ajuste de banjo. Así que es como una pseudo zona. Saben que el balón tiene que ser tirado rápidamente, entonces pueden estar volteando a ver al quarterback, intercambiar rutas para que no se crucen entre ellos, y también están volteando para bajar en caso de ser un pase corto, una pantalla, etc. Pilar número 2. Siempre tendrán una ventaja numérica en la caja, en esencia teniendo un extra rusher, igual que en un cover 0. Pero Flores siempre va a tener a sus alas defensivas más rápidas en el campo y a uno de sus safeties añadiéndose a la caja si es que hay un corredor o ala cerrada como posible bloqueador. Porque si se decide quedar ese bloqueador extra, significa que este safety va a tener que ser el que le dé la vuelta a la esquina sin ser bloqueado y necesita ser suficientemente rápido para llegar al quarterback y no darle suficientemente tiempo para tirar pases como el que vimos de Mahomes. Y su tercer pilar es su twist personalizado, el bluff del blitz, del lado del slide de la línea ofensiva. Bien, ya hemos hablado de las múltiples maneras que se puede bloquear una protección de pase, pero las dos reglas más importantes son que las ofensivas siempre van a bloquear de adentro hacia afuera. Si tienen que decidir entre dejar pasar a alguien, siempre van a dejar pasar al más externo y alejado al quarterback, por obvias razones. Tardan más en llegar ahí y tiene más tiempo el quarterback de tomar una decisión. Y regla número 2, a las ofensivas les gusta tener una situación de big on big. Sus dineros ofensivos bloqueando a los hombres más pesados, mientras que corredores o alas cerradas bloquean ya sea backers o a safeties. Dicho esto, cabe mencionar que obviamente al ser 5 en la línea ofensiva, en situaciones como esta siempre hay que hacer un slide. Como ya hemos hablado en ese video, es el centro elegirá un lado que apoyar, en resumen. Entonces, en este caso podemos ver cómo decide la línea ofensiva de los Ravens hacer un slide a la izquierda y tenemos al corredor apoyando con el safety aquí. Las dos reglas cumplidas, las amenazas internas primero y situación de big on big. Ahora, Brian Flores sabe que esto es lo que quieren hacer las ofensivas, así que les dice a sus rushers que simplemente esperen a ver de qué lado va a ser el slide la ofensiva. En el momento en el que detectan eso, los dos jugadores más cercanos al centro del lado del slide, en este caso este tackle defensivo y este linebacker, saben que ya hicieron su trabajo. Básicamente los bloquearon, entre comillas. Ya saben que tienen un extra rusher del lado opuesto a ellos, entonces los dos saldrán de ahí y cobrarán una zona intermedia justo enfrente del quarterback, efectivamente haciendo imposible las hot routes como un slant, lo cual es una manera de atacar un cover 0. Como podemos ver, esto es consistente. Como ofensiva quieres añadir a otro bloqueador y tener 7 bloqueando, bueno, mandaremos 8 y también nos aseguraremos de que no puedas completar nada enfrente de tu cara. Como pueden darse cuenta, esta defensiva es un problema. Entonces, como ofensiva, naturalmente empiezas a procesar, ok, ¿cómo podemos atacar esta defensiva? ¿Se acuerdan los puntos que discutimos en este video que les dejo arriba de cómo vencer un cover 0 normal? Bueno, primero que nada, ya sabemos que no hay hot routes al centro del campo, ya se encargaron de eso. ¿Qué tal un hot route hacia afuera por parte de tu corredor en cuanto entra el blitz de ese safety? Bueno, también tiene un ajuste para eso, se llama alerta de peel. Ese safety está mirando al corredor. En el momento en el que el corredor no bloquee y salga una trayectoria, él va a hacer su ajuste de peel y seguirlo. Y aún así, esta defensiva tiene un extra rusher corriendo directo al quarterback. Ok, es una cobertura personal, entonces ¿qué tal si utilizamos motions y tiramos un screen a la parte externa del campo? Bueno, recordemos, tienen un extra rusher en la parte externa de nuestra línea, lo cual hace muy difícil tirar esos screens al costado. Ok, bueno, ¿qué tal si tiramos un screen rápida del lado opuesto del extra rusher? Bueno, recordemos, todos los defensive backs están esperando ese pase rápido porque saben que no tienes mucho tiempo y pueden estar volteando a ver al quarterback. Entonces los deja atacar rápidamente de atrás hacia adelante para detener esos screens para ganancias cortas. Ok, ¿qué tal ganarle por velocidad al safety que está cubriendo al corredor? No, todo el mundo está viendo al quarterback. En cuanto tire ese pase, todos bajan a taclear. Ok, ¿qué tal si rolamos del lado opuesto el extra rusher y aparte utilizamos drop routes de manera normalmente muy efectiva contra un cover 0? Recordemos que tienen su ajuste de banjo, entonces esos cruces no les afectan tanto y pueden bajar a taclear. Ok, bueno, por último, una manera de atacar el cover 0 es tener más bloqueadores para tener más tiempo y tomar un shot con un poste o un recto, ¿cierto? ¿Qué tal si añadimos una formación en stack para que todavía confunda a los defensive backs en el release?
Bueno, como comentamos, si traes un bloqueador extra, ellos traen un rusher extra, entonces no tienes tiempo para tirar como esperabas. Y otra vez, el ajuste de Banjo no hace que se confundan los defensive backs, y a menos de que seas muy bueno tirando a la perfección, mientras que un safety a toda velocidad está pegándote en las costillas, normalmente es difícil de completar ese pase. Ok, ahora, si se están desesperando y se están preguntando, bueno, entonces, ¿cómo se le gana a esta defensiva? Primero, imagínense cómo se sentía Lamar Jackson en ese juego hace un año. Y dos, como con cualquier gran concepto en este hermoso deporte, siempre hay una solución. Entonces, después de ver básicamente cada snap en la que los Delfines usaron esta cobertura a través de toda esta temporada, en la cual, por cierto, ya no está Brian Flores como coach, les puedo decir que hay dos maneras efectivas de atacar esta defensiva. Una de estas dos categorías, de la cual no soy muy fan, son soluciones en las que no bloqueamos al extra rusher. Una de estas soluciones incluye utilizar el leverage de los corners en contra de ellos. Debido al colchón que tienen que manejar de 10 yardas dándonos ese espacio, podemos tirar slants rápidos si se encuentran cubriendo al receptor en su hombro externo, o flats o escuadras afuera si se encuentran cubriendo el hombro interno del receptor. Otra solución es correr drags o unders alejándose de su corner, mientras que el quarterback tiene que esperar unos segundos extra para que su receptor atraviese las zonas intermedias de los linieros que dan el bluff del blitz. Otra solución que noté que los equipos utilizaron fue usar a su corredor en un hot route, pero cruzando y acabando del lado del extra rusher, esto anulando el ajuste de peel que tiene la defensiva. Otra opción son carreras por fuera de los tackles, de preferencia en donde se utiliza el quarterback para conseguir una ventaja numérica dentro de la caja, y como opción poner en conflicto al ala defensiva como en una option, una read option, o como en este caso que es una power read. Y mi solución favorita dentro de esta categoría, la screen al slot utilizando el bluff del blitz de esta defensiva en su contra. Me encantó este concepto de Shanahan y los 49ers. Aquí, si se dan cuenta, el centro se mueve como si fuera a hacer el slide hacia el lado del screen, haciendo que los linieros hagan su bluff, se retiren de la línea de scrimmage, entonces después van y los persiguen para bloquearlos y abrirle paso a esta pantalla. Y por último, mi categoría favorita, aquella en la que sí bloqueamos a todos los rushers. Un año después de ese juego terrible que tuvo Lamar Jackson y los Ravens contra Miami, este año, en la semana 2, tenían una respuesta lista para esta defensiva. Sabiendo que los defensive backs siempre van a estar colocados a 10 yardas de sus receptores, utilizarían a su slot en un motion para hacer un shift block, muy similar a lo que hace un ala cerrada en un split zone, pero en este caso añadiéndose a la protección de pase. Esto, obviamente, al tener a su defensive back a 10 yardas de él, pone a este safety a bailar en medio de la nada, y ahora tenemos un bloqueador para cada rusher. Vi a otros equipos utilizarlo a través de la temporada y les funcionó muy bien. Pero hay que tomar en cuenta que el receptor o ala cerrada a quien queramos utilizar para este bloqueo tiene que empezar alejado de la caja. ¿Para qué? Para que el safety o corner esté colocado 10 yardas alejado de él. Porque si está muy cerca de la caja, el defensive back simplemente se acercará a la línea de scrimmage y en cuanto note que hace su bloqueo, simplemente se incorporará al disparo y tenemos el mismo problema con el que iniciamos. El cover 2, así como lo comentamos el video pasado, tiene a dos defensivos cubriendo zonas profundas. Sin embargo, a diferencia de las coberturas personales y obviamente el cover 2 man, esta está basada en pura cobertura de zona a través de todo el campo. En el cover 2 tradicional tendremos a los dos corners cubriendo la zona de flat, la cual es este rectángulo de aquí que va de un poco más adentro de los números hasta la banda y de la línea de scrimmage hasta unas 6 o 7 yardas. Nuestros dos backers externos cubrirán la zona de gancho rizo, la cual es un poco más profunda respectiva a la línea de scrimmage que la de flat, y abarca desde el punto colindante de la zona de flat hasta un poco más adentro de los hashes. Y nuestro backer central cubrirá esta zona, la zona de hold. Por último, obviamente tenemos a nuestros dos safeties cubriendo su medio profundo cada uno. Al igual que cualquier otra cobertura, el cover 2 tiene diferentes variaciones. La primera más sencilla es el cover 2 trap o trampa. En el cover 2 normal que acabamos de explicar, los corners normalmente inician en una situación de press, buscan afectar la trayectoria del receptor y después se desarrollan en su zona.
Ahora, la única diferencia en el cover 2 trap, que estos corners ahora iniciarán a las 4 o 5 yardas, y en vez de ellos moverse hacia su zona y esperar quien entre a ella, ahora solamente estarán esperando. En cuanto un receptor entre a su zona, automáticamente atacarán, y debido a esto, a pesar de crearle un poco más de estrés a la zona del safety, a ellos se le da la habilidad de atacar más fácilmente trayectorias y tal vez crear una intercepción. La segunda variación y más conocida es la Tampa 2. Debido al gran espacio que tienen que abarcar los safeties en esta cobertura, el espacio entre ellos normalmente es el más vulnerable. Por esto mismo, en el Tampa 2, lo que decidieron hacer fue indicarle a su backer central que alargara su zona de hole y la hiciera más profunda, ayudándole hacia los safeties. Para compensar, le encargaron a sus dos backers externos que abarcaran un poco más de la zona interna dentro de los hashes. La tercera variación es muy sencilla, esta es el cover 2 invert. Como lo dice su nombre, lo único que va a suceder es que los safeties van a invertir responsabilidades con los corners. Antes de la jugada se acercarán a la línea de scrimmage y en cuanto salga ellos cubrirán la zona de flat y los corners se dispararán hacia atrás y cubrirán su medio profundo. Ahora, la última y menos usual es el cover 2 rover. Este se parece mucho a cover 3, esto lo veremos en el siguiente video. Y si lo queremos ver así, es una combinación entre Tampa 2 y cover 2 invert. Lo que sucederá es lo siguiente: uno de los dos safeties bajará a la línea de scrimmage y tomará uno de los flats. Esto hará que los backers se recorran. Backer externo contrario a este safety tomará el otro flat. Igual que en invert, los dos corners tomarán su zona de medio profundo. Ahora, el que era nuestro backer central junto al otro backer externo, el que está del lado del safety que bajó a flat, ambos tomarán la zona de gancho rizo y la zona de hole la dejarán libre. Por último, esta la tomará el safety profundo que se quedó arriba. Las asignaciones son sencillas, obviamente en cuanto alguien entra a la zona de cualquier defensivo, ellos asumirán la responsabilidad de ese jugador. Ahora bien, los ajustes más importantes en cuanto a asignaciones provienen de los corners. Su trabajo inicial será el de iniciar con el receptor externo y llevarlo hacia adentro. Esto se le llama técnica de funnel, para poder acercar su trayectoria hacia la zona ya sea de backers o de safeties. A través de esto, ellos observarán a los receptores internos. Si alguien sale y ataca su zona, el corner seguirá a este receptor. Ahora bien, tomemos como ejemplo que tenemos dos receptores del mismo lado. Si el corner lleva a cabo la misma tarea, observa que ambos receptores se están desarrollando en trayectorias largas, él se olvidará de todo lo demás y seguirá el receptor externo. De esta manera, ambos, el corner y el safety, tomarán estas dos trayectorias y no se dejará un receptor correr solo. Si esto sucediera, el backer del lado del corner simplemente tomará la asignación de cualquier trayectoria corta de ese lado. Ahora abordaremos 4 puntos esenciales para atacar el cover 2. Número 1. Asegúrate que es cover 2. Como observamos, la colocación en esta cobertura y en sus diferentes variaciones pueden confundirnos con otras coberturas. Por esto mismo, su colocación inicial nos puede dar una idea o pista de que sea cover 2. Sin embargo, debemos de asegurarnos ya durante la jugada. Número 2. Atacar las zonas vulnerables. Debido a las diferentes variaciones de este cover y el diferente personal que se puede colocar en cada zona, ciertas defensivas pueden ser más fuertes en unas cosas que otras. Sin embargo, esta cobertura en general siempre tendrá estos puntos débiles: los vértices entre la zona de flat y la zona de gancho, las bandas en el punto entre el corner y el safety y el tercio medio. Esta zona, a pesar de ser compensada a través de un cover 2 rover o un Tampa 2, esto simplemente nos abrirá más espacio en esta zona, pero ahora en trayectorias intermedias o cortas. Número 3. Como siempre, debemos de poner a los defensivos en conflicto. Debemos atacar a un mismo defensivo con dos trayectorias y hacerlo a él equivocarse automáticamente, no importa lo que él elija. Utilizamos un complejo de pase muy sencillo: smash. En este, nuestro receptor externo correrá un stop a 5 yardas y nuestro receptor interno, en este caso a la cerrada, correrá una bandera. Primero que nada, lo importante de este concepto es que la bandera ya está atacando el punto débil que habíamos comentado entre corner y safety. Esto, si se toma en cuenta un pase certero, eliminará el safety de la ecuación. Ahora, lo único que sigue es que estas dos trayectorias pondrán en conflicto al corner. Si él decide quedarse en su zona en flat y tomar ese stop, pondremos el balón arriba de su cabeza y tiraremos a la bandera. Si él le da la prioridad al pase largo y recorre la distancia a través de su backpedal y la cubre, sencillamente tomaremos el stop y dejaremos que nuestro receptor gane algunas yardas. Al final del día, el corner siempre va a estar mal, lo pusimos en conflicto.
Y punto número 4. Tenemos que utilizar sus tendencias en contra de ellos. Estas las podemos determinar a través de dos maneras: estudio de sus juegos anteriores o ahí mismo durante el juego lo que hemos estado desarrollando en cada una de nuestras jugadas. Por ejemplo, digamos que hemos estado utilizando el concepto de slant flat todo el juego, el cual por cierto también es muy bueno para atacar el cover 2. Hemos completado el pase un par de ocasiones en el slant, pero en el último pase el safety bajó rápidamente, metió la mano y creó un incompleto. Nos damos cuenta de esto. ¿Qué sigue? Siguiente jugada, mandamos mismo concepto, pero es un slant and go. Baja el safety, pum, tiramos arriba de su cabeza. Y simplemente lo que hicimos fue aprovechar su agresividad, la cual estuvimos monitoreando todo el juego. Así como el cover 2, el cover 3 es una cobertura estrictamente de zona. En el cover 3 regular, como sabemos, tendremos 3 defensivos dividiéndose la parte profunda en tercios. Al mismo tiempo tendremos 4 zonas intermedias o de poca profundidad. Nuestro strong safety bajará y tomará esta zona de aquí, la cual es una combinación entre las zonas de gancho y flat. El backer externo contrario a él tomará la misma zona de su lado y los dos backers restantes se dividirán las zonas de rizo hole. Por último tendremos a nuestros dos corners, cada uno cubriendo un tercio, y a nuestro free safety cubriendo el tercio medio. Al igual que cualquier otra cobertura, el cover 3 tiene diferentes variaciones. La primera es el cover 3 boss. Aquí básicamente lo único que va a suceder es que el strong safety y el backer externo del lado en el que él baja van a intercambiar funciones. Ahora él es el que tomará esta zona, mientras que el backer toma su usual gancho flat. Como segunda variación tenemos el cover 3 cloud. Esta de igual manera simplemente va a ser un trabajo invertido por el strong safety. En este caso le cede su gancho flat a uno de los corners y del mismo lado de el strong safety será el que reemplazará su tercio profundo. Esta variación normalmente es utilizada en yardajes más largos y cuando queremos sacar de ritmo un receptor muy bueno al hacer un bracket entre el corner y el safety. Un bracket, en pocas palabras, se podría considerar que es un 2-1, obviamente sin comprometer sus zonas. Y por último abordaremos el cover 3 que han utilizado los Seahawks desde que llegó Pete Carroll al mando. Básicamente las zonas son casi idénticas al tradicional cover 3, sin embargo lo que hacen es que le piden al jugador que está cubriendo la zona de gancho flat que la haga un poco más profunda. ¿Por qué esto? Porque también le pedirán a sus corners jugar en press enfrente de los receptores, sombreándole su hombro externo. Obviamente forzarán al receptor a entrar y ellos de todos modos tendrán su tercio profundo. Pero debido al personal que maneja Seattle, explotan el hecho que normalmente tienen a corners altos y fuertes que pueden destruir el timing de una jugada en cuanto a la trayectoria de un receptor. Les daban un margen de error con la ayuda de los jugadores que tomaban sus zonas un poco más profundas, y obviamente tener un free safety tan rápido como Earl Thomas le benefició a corners como Richard Sherman el saber que si por alguna razón se quedaba atrás en una cobertura debido a su agresividad con los receptores, este podría venir a salvarlo. Las asignaciones en cover 3, como en cualquier otra cobertura de zona, recaen en los defensivos cubriendo cualquier jugador ofensivo que ingrese a su zona. Ahora bien, los dos jugadores con los ajustes más importantes son aquellos que están cubriendo la zona de gancho flat. Estos tienen 3 llaves de lectura. Primero que nada, cualquier trayectoria que se lleve a cabo en su zona, ellos le darán importancia de adentro hacia afuera. Es decir, si hay un doble stop de ambos receptores de su lado, él le dará un poco más de importancia al interno que al externo, debido a que tarda más el balón en llegar a trayectorias externas. Su segundo punto de lectura recae en darle más importancia a trayectorias profundas si es que se le está atacando con 2 trayectorias de diferente profundidad. Por ejemplo, en este caso le daría preferencia a la escuadra afuera, y si le tiraran al flat bajaría a hacer la tacleada. Y por último, sin importar si nos estamos enfrentando a una formación balanceada o desbalanceada, en la situación en la que todos los receptores de ese lado lleven a cabo trayectorias verticales, él tomará ya sea el receptor interno en caso de tener doble receptor de su lado, o el receptor de en medio en caso de tener triples de su lado. Igual que en cover 2, el linebacker de su lado en este punto asumirá trayectorias cortas. A este ajuste en general algunos coaches lo llaman cover 3 match.
Existen 5 puntos esenciales para derrotar un cover 3. Número 1. A pesar de ser una cobertura un poco más fácil de distinguir debido a la característica colocación de los jugadores defensivos, es importante como siempre asegurarnos con claves e indicios antes de la jugada y durante la jugada que estamos jugando contra un cover 3. Número 2. Como cualquier cobertura de zona, hay que atacar sus puntos más vulnerables. En el caso del cover 3, estos están en la parte más externa del flat debido al normal colchón que nos deja el corner, lo que se puede tardar en llegar el jugador correspondiente a esa zona a llegar a tapar el pase, y los vértices entre las zonas de los tercios profundos. Número 3. Manipulación. Sin entrar mucho detalle, el cover 3 tiene ciertos aspectos y principios de cover 1. Es decir, van a haber situaciones en las que tendremos un 1 a 1 con nuestro receptor y quien quiera que lo esté cubriendo. A través de diferentes conceptos y formaciones, nosotros mismos podemos crear un duelo contra algún corner en específico. También de igual manera, podríamos crear una situación beneficiosa para nosotros en cuanto a un aspecto de un linebacker contra nuestro corredor, si es que decidimos beneficiarnos en una situación en la que la defensiva esté ajustando a través de un cover 3 match. Y por último, tenemos un safety medio. Esto significa que él va a estar reaccionando básicamente con nuestros ojos. Hay que saber manipularlo. Con nuestros ojos y hombros, nosotros debemos moverlo donde nosotros queramos que él esté. Y de esta manera crear espacios para nuestros receptores. Número 4. Conflicto, conflicto, conflicto. Como siempre, tenemos que crear conflicto ante los defensivos. Atacar su zona con 2 trayectorias y hacer que ellos se equivoquen. Por ejemplo, un concepto de pase muy usual utilizado contra un cover 3 que no utiliza su ajuste de match es verticals. Obviamente las trayectorias externas van a estar cubiertas por los corners, sin embargo tenemos 2 trayectorias profundas que van a atacar al safety. Lo podemos manipular con nuestros ojos a una de las opciones y en cuanto él decida y se acerque a uno de esos receptores, le vamos a tirar al otro. Lo pusimos en conflicto. Punto número 5. Tendencias. Como siempre, estas nos pueden regalar jugadas grandes en puntos importantes del partido. Y esto lo podemos hacer a través de estudio previo al partido y de ir cosechando con jugadas previas para después ejecutar y recibir los frutos de una gran jugada debido a que pudimos preanticipar lo que iba a ser el defensivo. Igual que con el cover 2 y el cover 3, el cover 4 es una cobertura estrictamente de zona. En el cover 4 regular, como sabemos, tendremos a 4 defensivos dividiéndose la parte profunda en cuartos. Al mismo tiempo tendremos 3 zonas intermedias o de poca profundidad. Nuestros backers externos tomarán cualquier trayectoria intermedia o de corta distancia que ataque la zona de básicamente de los hashes hasta la banda, mientras que el backer central se encargará de la zona intermedia desde la zona de hole y un poquito más allá de los hashes. Y por último tendremos a nuestros 2 corners y 2 safeties tomando su cuarto profundo. Al igual que cualquier otra cobertura, el cover 4 tiene diferentes variaciones. La primera es muy sencilla, es cover 4 press. Como lo dice su nombre, simplemente los corners estarán jugando en press y los safeties tal vez jugarán un poquito más cerca de la línea de scrimmage. La segunda variación es el cover 4 cut. Esta variación se utiliza contra un set de 3x1 donde el receptor aislado se encuentra en una posición más cerrada al tackle. En caso de que este receptor ataque en un slant o en un cross rápidamente hacia adentro, el safety de ese lado bajará y asistirá a esa trayectoria, lo que le indicará al corner de ese lado que tiene que reemplazar dicha zona del safety, básicamente convirtiendo la zona profunda en tercios. Esto se hace normalmente con el propósito de número 1, de no dejar a nuestros backers en zonas tan grandes contra un receptor tan rápido, y número 2, para que el corner de ese lado no vaya y asista a esa trayectoria y deje un gran hueco en el caso de que una trayectoria del otro lado cruzara enfrente de la cara de tal safety. La tercera variación es el cover 4 box. Aquí no cambia ninguna asignación de cobertura de zona, pero se utiliza en una situación donde la ofensiva está usando una formación de bunch o un trips muy cerrado, lo cual normalmente hacen para confundirnos en cuanto a sus trayectorias. Los defensivos harán tipo una caja, box, y acorde a su zona simplemente tomarán al primero que salga, la segunda trayectoria que salga, de este lado la primera trayectoria que entre y la segunda trayectoria que entre. La cuarta variación es el cover 4 push. Esta se utiliza en una situación de 3x1 igualmente, pero este caso sería en una situación tight, lo cual significa que en el lado aislado tendremos una ala cerrada. En el caso de que esta se quede a bloquear, el safety de este lado irá y asistirá al lado de los triples, ya sea de forma de rover o simplemente esperando a alguien que ataque su zona profunda. Y por último tenemos el cover 4 zorro. Uno de los mejores conceptos para atacar el cover 4 es el concepto de scissors o tijeras, lo cual es una bandera del receptor interno
centro y el receptor externo venderá bandera y atacará el poste. Al cruzarse, esto normalmente causa conflicto entre el corner y el safety y dejan a uno de los dos descubiertos. Lo que crea el ajuste de zorro es que simplemente estos se pasarán las trayectorias a través de comunicación y el safety tomará el poste que cae en su zona y el corner tomará la bandera que cae en la suya. Las asignaciones en Cover 4, como cualquier otra cobertura de zona, recaen que los jugadores tomen y cubran a cualquier jugador ofensivo que entre a su zona. Ahora bien, como nos podemos dar cuenta, esta cobertura está diseñada para evitar pases profundos. Es decir, normalmente se utilizará en situaciones de largo yardaje. Por esto mismo los defensivos, obviamente los 4 de atrás, pero también nuestros backers le darán prioridad a trayectorias más largas. Es decir, si ellos pueden forzar a que se tire un pase adelante de ellos y bajar a hacer la tacleada, lo harán. Existen 6 puntos esenciales para derrotar a un Cover 4. Número 1. Como siempre, confirmar que si estamos jugando contra un Cover 4 es importante. A pesar de ser, desde mi punto de vista, la cobertura más fácil de identificar, no sobra el asegurarnos una vez que empieza la jugada. Número 2. Debemos de evaluar en qué situación nos encontramos. ¿Por qué nos están jugando un Cover 4? ¿Queda poco tiempo para que acabe la mitad o el juego? ¿Es muy largo el yardaje para recorrer? ¿Nos daremos el lujo de usar el cuarto down? Respuestas a todas estas preguntas influencian nuestras decisiones y pueden ya sea beneficiarnos o afectarnos. Por ejemplo, si tenemos una tercera y 20 y como coach estamos dispuestos a jugar una cuarta, tal vez no tenemos que conseguir las 20 yardas en una sola jugada. Podemos atacar las zonas vulnerables de este cover y regresar más adelante con una cuarta y más manejable. Número 3. Debemos atacar sus zonas vulnerables. Básicamente las trayectorias cortas nos las van a regalar. Al final de cuentas solamente tienen a 3 defensivos para cubrir 53 yardas de campo. Fuera de eso podemos tener otras zonas vulnerables en la parte externa profunda de la zona de los corners, y si atacamos con mucha velocidad y hacemos que retrocedan los defensive backs, las zonas que se generan detrás de las espaldas de los backers. Número 4. Si ya decidimos que nuestra situación amerita que forcemos el balón y tiremos un pase largo en contra de la fortaleza del cover 4, tenemos que asegurarnos de 2 cosas. Una, crear tiempo para el quarterback. Nos van a estar disparando con menos gente del usual, 4 o tal vez 3 defensivos. Debemos de mantener los bloqueos por más tiempo del usual. Y 2, tenemos que manejar trayectorias que estén en el rango del brazo de nuestro quarterback. No sirve que nuestro receptor quede solo a las 80 yardas y nuestro quarterback nunca la va a llegar. Número 5. Conflicto. Debemos de crear conflicto entre los defensivos. Como sabemos, atacar su zona con 2 trayectorias y hacer que no importa lo que él elija, que él esté mal. Por ejemplo, el concepto de Mills o pin en algunos otros sistemas ofensivos consta de un dig profundo o escuadra adentro y un poste. A quien estaremos monitoreando va a ser al safety. Si este decide quedarse atrás y recibir el switch del poste, esto dejará al corner en desventaja, ya que la escuadra adentro entrará muy fácilmente y tomaremos ese pase. Ahora, si el safety decide atacar y evitar que completemos el pase con la escuadra adentro, volaremos el balón arriba de su cabeza y tomaremos el poste. Y por último, número 6. Igual que con el resto de las coberturas, hay que evaluar sus tendencias a través de todo el juego. Claro está, es muy difícil encontrar una debilidad en cuanto a tendencias en esta cobertura debido a que se utiliza, primero que nada, muy poco durante los partidos y que aparte en su mente, más los coaches gritándoles desde afuera, tenemos a los jugadores defensivos alarmados por cualquier balón que vaya arriba de su cabeza. No nos van a querer regalar pases largos. Sin embargo, la tendencia que podemos estudiar es las variaciones que se utilizan en el cover 4 acorde a nuestras formaciones que acabamos de ver. Si determinamos cómo les gusta ajustarnos bajo ciertas circunstancias, lo podemos usar a nuestro favor más adelante. El único paréntesis que haría en cuanto a ese segmento es que el cover 4 actualmente se utiliza más y más en situaciones normales, no solamente como defensiva preventiva. Una vez más, el cover 6 es una cobertura estrictamente de zona. Ahora, en este caso no tendremos a 6 jugadores cubriendo la zona profunda del campo. El cover 6 en sí se podría considerar una cobertura que nace del cover 4 y se parece un poco al cover 3 cloud. Normalmente se manda esta en caso de que el balón esté colocado sobre o muy cercano a uno de los 2 hashes, haciendo que obviamente un lado del campo sea más largo que otro. Del lado abierto se jugará como si fuera un cover 4. Tenemos a nuestro backer
externo tomando la zona de flat, nuestro backer interno la de hole. Este mismo lado tendremos a nuestro corner y safety jugando cuartos. Pero del otro lado tendremos a nuestro otro backer externo cubriendo la zona de gancho rizo, nuestro corner jugando el área de flat y nuestro safety cubriendo su medio profundo, es decir, como si fuera un cover 2. Entonces la mitad del campo se estará jugando como si fuera un cover 4 y la otra mitad como si fuera un cover 2. 4 más 2, ahí tenemos el nombre de cover 6. Este cover, a diferencia de las otras coberturas que vimos antes, al ser ya básicamente una variación creada a partir de dos covers, esta no tiene otras variaciones dentro de la misma. Así como vimos los disparos en cobertura personal en el cover 1 o cover 0, también existen en las coberturas de zona. Como vimos, cualquier disparo o blitz en situación de cobertura personal, ese jugador va a ser reemplazado en cuanto a su asignación con el jugador por alguien más, mientras que él va detrás del quarterback. En el caso de los disparos de zona, sucede básicamente lo mismo. Sin embargo, recordemos que los covers que hemos visto contemplan a 4 rushers, es decir, personas que van a ir detrás del quarterback. Y como sabemos, un blitz conlleva ya sea 5 o más jugadores disparando, por lo que se hará un sacrificio ya sea de una o más zonas, normalmente una. Ahora no me voy a meter en cada disparo de zona y sus nombres, variaciones, formaciones desde las cuales se llevan a cabo, porque si no este video nunca acabaría. Pero veamos un ejemplo. El nombre general y más usual que se le da a este tipo de blitzes es el fire zone. En este ejemplo se lleva a cabo lo que les comentaba. Tenemos aquí al Mike y al Sam disparando, mientras que del lado contrario, como habíamos comentado, uno de los linieros defensivo que se espera que vaya atrás del quarterback tomará y asumirá una zona. Como podemos ver, en cuanto a coberturas, básicamente es un cover 3. Sin embargo, debido a nuestro disparo, perdemos una de las zonas intermedias o de poca distancia, por lo que los jugadores de estas 3 zonas tendrán que abarcar más espacio. Este es un ejemplo muy sencillo, sin embargo hay un sinfín de variaciones. Podríamos tener a nuestro corner de nickel, a nuestro free safety, a nuestro strong safety, a veces hasta nuestro corner blitzeando, confundiendo a la ofensiva a través de colocación, gente muestra disparo de un lado y se dispara por el otro, varias combinaciones. Pero estas 6 zonas de acá atrás se mantendrán consistentes y alguien las cubrirá. ¿Cómo vencemos ambos, el cover 6 y el zone blitz? Punto número 1, detección. En ninguno de los dos casos realmente podemos confirmar que sea el cover o no. Las dos son variaciones. Lo único que podemos hacer es detectar quién nos está disparando, de qué lado lo está haciendo, quién está reemplazando su zona, de qué lado se está jugando el cover 2 y de qué lado se está jugando el cuartos. Y esto hay que hacerlo lo más rápido posible. Número 2, zonas vulnerables. En el caso de querer atacar un cover 6, de un lado básicamente tendremos las mismas zonas vulnerables que el cover 2. Aquí las marco de verde. Y del otro lado tendremos las mismas zonas vulnerables que un cover 4. Y aquí también las marco de verde. En el caso del zone blitz, básicamente tendremos las mismas zonas vulnerables que el cover 3, aunado a que la zona intermedia o de poca distancia será aún más vulnerable, ya que tendremos un jugador menos en esta. Aunque claro está, hay que asegurarnos que el jugador extra que nos va a estar disparando vaya a ser bloqueado, o que tengamos una lectura rápida justo detrás del espacio que nos deja automáticamente. Número 3, crear conflicto. En el caso del zone blitz, como acabo de comentarlo, tener un jugador asignado a cualquier disparo que ya sea lo tome en un tipo de bloqueo o haga una trayectoria justo en el espacio que deja deshabitado ese jugador defensivo, pondrá al blitz en conflicto, aunado a que obviamente como a un cover 3 debemos crear conflictos en sus zonas, igual que en el cover 6, de un lado como si fuera cover 2 y del otro como si fuera un cover 4. Y por último, número 4, como siempre, tendencias. Como les había comentado, en el caso del cover 6, normalmente esta es mandada cuando el balón está muy cerca a uno de los dos hashes. Esto se puede estudiar previo a un partido. De igual manera también podemos determinar de qué lado le gusta disparar al coordinador defensivo, en el caso de los zone blitz, con qué jugadores les gusta hacerlo, cómo suelen rotar sus coberturas en caso de hacerlo, y hasta cuál podría ser un duelo favorable para nosotros en caso de tener a unos jugadores ofensivos atacando un espacio muy grande contra uno de sus defensivos. Pequeña nota, los próximos 3 segmentos que verán se darán cuenta que me enfoqué mucho en la parte defensiva, ya que son muchos detalles y no di exactamente cómo atacar esa defensiva. No se preocupen, estoy trabajando en videos porque las variaciones de cover 6 y específicamente cover 7 es muy complejo. Voy a hacer una serie específica de man match, me escucharán hablarlo a través de estos segmentos, pero no los quería dejar sin esta información. En resumen, contra estas coberturas son tan complejas, lo que queremos hacer es utilizar shifts in motions,
que nos ayuden a movernos antes del snap y no dejar a la defensiva tener un plan prejugada. Bien, primero quiero recalcar que cuando hablo de una formación 3x1 significa que la ofensiva tiene alineados a 3 receptores de un lado del campo y a uno del otro. Esto, así como dice el thumbnail del video, puede ser una formación de trips, tray, punch, etc. Dicho esto, así como hemos comentado en otros videos en este mismo canal, el cover 6 es una cobertura que se está utilizando no solamente en la NFL y en college, pero en varios niveles del fútbol. Es una nueva tendencia con la cual coordinadores defensivos están resolviendo algunos de los problemas a los que se enfrentaban con las ofensivas modernas y actuales. Ahora, en una situación donde la defensiva se estuviera enfrentando a una ofensiva de 3x1, los coordinadores defensivos se estaban enfrentando a dos problemas en específico. Al no ser una formación balanceada, y como sabemos tener las zonas vulnerables de un cover 2 de un lado y de un cover 4 del otro, las ofensivas estaban atacando al safety del lado del cover 2 frecuentemente. Normalmente esto lo hacían ya sea atacando esa burbuja de espacio entre el flat del corner y el medio profundo del safety, con ese receptor que está en una isla que normalmente resulta ser su mejor receptor, por eso lo dejan 1 a 1 o aislado de ese lado de la ofensiva, o utilizando al tercer receptor, al más interno del lado contrario, atacando esa misma zona y dejando ese safety en conflicto. Entonces, los coordinadores defensivos ajustaron de dos posibles maneras. Número 1, Cover 6 Cloud, donde ahora, en vez de tener al corner jugando el área del flat y al safety jugando su medio profundo, el corner será el que tenga el medio profundo, lo cual realmente al simplemente tener a un solo receptor de su lado se puede convertir en un cuarto, un tercio o más que nada una situación de un 1 a 1, cobertura 1 a 1. Es una técnica muy similar a la que veremos al corner utilizar en un cover 3 o en un cover 4, ya que no hay otra posible amenaza atacándolo en ese callejón. Esto liberando al safety a tomar el hook zone o zona de gancho rizo, mientras que el backer externo o corner de nickel o strong safety toma ese flat. Esto ayudaba porque el safety ahora podía tener los ojos en el backfield y concentrarse en trayectorias que venían cruzando del otro lado del campo. Por último, el otro problema que los coordinadores defensivos notaron es que en este tipo de situaciones, que normalmente tienden a ser de pase, por eso mismo la defensiva tiene un personal níquel adentro del campo y tenemos una cobertura que se enfoca tanto en pase, al tener a dos safeties profundos, un shell de middle of the field open, lo cual también ya hemos platicado antes, resulta en tener un hombre menos cerca de la caja o cerca de la línea de scrimmage. Por esto mismo, si era una situación de 3rd y 7 o 3rd y 6, ofensivas empezaban a utilizar throws o tal vez screens rápidas como un bubble screen o un tunnel screen para poner sus jugadores en espacio, aunque sea detrás de la línea, e ir a conseguir esas yardas debido a la distancia de donde vendrán a atacar los safeties de atrás hacia adelante. ¿Cómo resolvieron esto? Con esta nueva variación de Cover 6, la cual no tiene un nombre propio o oficial actualmente, pero colocarían a su corner de níquel en el lado del receptor aislado y él se encargaría de la zona de flat, mientras que ese corner tomaría su medio profundo. Del otro lado, la defensiva bajará a su strong safety o a uno de sus safeties a triangular en la porción de la ofensiva donde se encuentran los receptores, y de este lado del campo es donde se jugará el cover 4. Esto añadía un hombre más a la caja o cerca de la línea de scrimmage, utilizaría ese strong safety para evitar esos screens como el bubble screen o el tunnel screen en una situación de largo yardaje donde la defensiva forzará a la ofensiva a tratar de atacar verticalmente, y también le daba la libertad al corner de níquel de dobletear a ese receptor estrella y de no ser atacado en su zona, ya sea enfocarse en el corredor automáticamente, ayudar en la carrera o hasta convertirse en un disparo extra. Todo esto sin cambiar la estructura entera de la cobertura del cover 6. Bien, en el primer video de esta serie hablamos de la variación del Cover 6, ahora ya denominada Cover 6 Boss, donde vamos a ver al safety del lado del Cover 2 del Cover 6, intercambiando responsabilidades con el corner, donde el corner tomará el medio y el safety asistirá en esta zona, siendo efectivamente la parte del boss.
Muchas defensivas a través del NFL, especialmente los 49ers y los coaches que han salido de esa ideología, como Robert Saleh ahora en los Jets, están utilizando este tipo de cobertura contra formaciones de 3-por-1. Pero ¿qué sucede cuando la ofensiva crea un mismatch a través de personal? Bueno, pues así ofensivas como los Chiefs han utilizado a sus alas cerradas, en este caso obviamente uno de los mejores de la historia en Kelce, para contraatacar esta defensiva. ¿Quieres jugarnos off? ¿Quieres jugar con tu corner dejando mucho colchón a nuestro receptor aislado? Bueno, pondremos a nuestra ala cerrada, que es experta en buscar huecos en las zonas para atacarte constantemente del lado del aislado hasta que forces tu cobertura hacia ese lado y después poder atacarte del lado de los 3 receptores. Bueno, como con cualquier ajuste ofensivo, ahora era el turno de la defensiva de hacer su propio ajuste. Aquí es donde entra el Cover 6 Skate. En un Cover 6 Skate vamos a ver de nuevo un Cover 6, pero de uno de los dos lados, donde normalmente tiende a ser del lado de donde se jugaría el medio, se va a convertir en un ajuste de lock para ambos, el corner y el linebacker de ese lado. Es decir, vamos a tener nuestro Cover 4 de esta mitad del campo, y de este lado del campo vamos a tener hombre a hombre con el corner y hombre a hombre con el linebacker. Mientras que el linebacker básicamente tiene que jugar solo en una isla contra el corredor, el corner tiene el beneficio de jugar con outside shade, es decir, jugando con el hombro externo del receptor, ya que sabe que el safety de su lado, al no tener su responsabilidad de zona, va a poder ayudarle en un bracket, puede ayudar en un 2-1 en la parte interna si es que decide entrar ese receptor. Esto deja al corner jugar un poco más agresivo, y de no ser el caso donde entre en un hook o en un poste, ahora permite a ese safety voltear a ver al lado de los trips y de igual manera ayudar. Todos sabemos que el problema combatiendo una ala cerrada como Kelce es que son muy rápidos en una situación de un 1-1 contra un linebacker o a veces hasta contra un strong safety, por ejemplo, pero es muy fuerte y es muy capaz de encontrar huecos en las zonas cuando está combatiendo contra un corner. La idea aquí es tener un corner quien es suficientemente rápido para mantenerse en cobertura con él, mientras que se tiene un safety ayudando en caso de que quisiera entrar rápidamente a un slant, a un hook, a un poste. Esto también ayuda mucho en las situaciones en las como las que hemos comentado, donde normalmente las ofensivas quieren usar al aislado para hacer que baje la cobertura de ese lado y encontrar al tercer receptor del lado contrario en un deep over o un poste que ataque a la zona de ese safety. En el momento en el que el safety de este lado se da cuenta que el corner está en el lock y ese receptor no lo está atacando en una trayectoria profunda y hacia adentro, ahora puede voltear y enfocarse en el tercer receptor del otro lado apoyando a su otro safety. Por último, les quiero enseñar este ejemplo que me pareció muy interesante. Defensivas del NFL han tratado de parar a la ofensiva de los Chiefs cada vez que se ponen en este tipo de formaciones con este cover, con el Cover 6 Skate, ya por los últimos 2 o 3 años. Pero más temprano en esta temporada, cuando los Bills se enfrentaban a los Chiefs, hicieron este pequeño ajuste para ir en contra de tendencias y cerrar el juego. Como les comenté, normalmente el ajuste del lock en el Cover 6 Skate se juega del lado de donde normalmente se jugaría el Cover 2, dejando el Cover 4 intacto del otro lado. Bueno, en este caso, los Bills confundieron a Mahomes haciendo lo inverso. De un lado del campo, en este caso el lado de los 3 receptores, jugaron su Cover 2 y del lado donde normalmente sería Cover 4, hicieron su ajuste de lock, dejando a su corner en hombre contra el receptor aislado y su backer contra el corredor. Obviamente Mahomes tal vez no acostumbrado a ver ese movimiento post snap. Vemos cómo juega outside shade del corner. Y ahora podemos ver cómo al jugar cover 2 y tener responsabilidades menos profundas, el corner y el corner de níquel ambos pueden sentarse, ver al quarterback y ser mucho más agresivos en trayectorias cortas. Entonces, como dijimos, el corner haciendo el lock está jugando con su outside shade y este corner de níquel aquí, al darse cuenta del drag y el brazo de Mahomes a punto de tirar, puede atacar y robarse ese balón. Excelente pequeño ajuste al final de un partido, lo cual en el presente podemos hablar de que esto es lo que les está dando a los Bills la ventaja sobre los Chiefs.
Bien, como les comenté en el análisis de la ofensiva de los Chiefs contra la defensiva de los Bucks, para detener esta ofensiva de gran octanaje utilizaron cover 7 en múltiples ocasiones. Ahora, antes de adentrarnos un poco en cuanto a la cobertura, quiero aclarar que hay dos cover 7s. Cover 7 Stubby, el cual será el que abordaremos el día de hoy, y cover 7 Bump. La única diferencia es que en el cover 7 Bump los corners están jugando press. De ahí en fuera, todo lo que hablaremos hoy es exactamente lo mismo. Bien, primero cabe aclarar que realmente se desconoce quién fue el creador de esta cobertura, pero la mayoría se le acredita a Nick Saban. Este la desarrolló a partir de su famoso cover 3 match, del cual ya hemos hablado aquí en el canal, y tiene principios similares al cover 6. Así como en el cover 6, en el cover 7 se divide el campo en dos. De un lado se va a jugar un cover 4 sencillo, tenemos el corner cubriendo su cuarto, su safety con el cuarto, el backer se encarga de todo lo de abajo. Del otro lado es donde tenemos algo un poquito más complicado. El corner externo tendrá una asignación de MEG, M-E-G, Man Everywhere He Goes, lo cual significa tendrá cobertura personal con el receptor más externo a cualquier lado en cualquier situación. Después tenemos al corner de níquel o un backer externo, quien quiera que esté en esta situación. A este jugador se le conoce en esta cobertura como el jugador Apex. De los dos receptores disponibles que sobran, cualquiera que salga es su asignación. Si hicieran un switch, él se quedaría con el de afuera. Ahora, si los dos salen, cubriría al más externo. En caso de que todos corrieran un vertical, él se encargaría del receptor número 2, aquel que se encuentra en medio. Por el otro lado, el backer tiene lo primero que entre. Si hacen un switch, se queda con el que entra, y si ambos receptores atacan hacia adentro, él se quedará con el más interno. Con estos dos jugadores damos por entendido que si ambos receptores están atacando esa zona, el otro defensivo ayudará. El safety tiene una función de match. En caso de que los tres receptores tengan trayectorias verticales, él se encargará del receptor número 3, el más interno. De no ser el caso, de todos modos cubrirá esta zona, básicamente como si fuera un medio profundo. En este ejemplo podemos ver cómo se llevan a cabo estas reglas. Y cabe resaltar como el safety del lado opuesto ayuda con el poste de Hill, ya que nadie ataca su cuarto profundo. Ahora, a pesar de estas reglas, a excepción del corner externo de este lado, recordemos que estas siguen siendo zonas. Si la ofensiva tratara de cruzar ambos lados del campo con un concepto de mesh tal vez, simplemente se reposicionarían acorde al jugador que ataca su zona. Esta cobertura es una que se está utilizando más y más a nivel colegial y en la NFL en específico. Como se podrán imaginar, la mayoría de las veces se utiliza en situaciones donde la defensiva se está enfrentando a una formación empty, la cual se está haciendo una favorita y recurrente en todo nivel de fútbol americano desde los últimos 10 años. Y bueno, ahí lo tienen, eso es el cover 7. Bien, dicho esto, espero que vayan regresando del video del cover 7 normal para que se refresquen un poco en cuanto a la terminología y lo que hace cada jugador en esa cobertura. Y ahora entrando ya al cover 7 poach, la cual es una variación del cover 7 original, el cover 7 Stubby, podemos adentrarnos pieza por pieza. Primero tenemos al corner que se encuentra enfrente del receptor aislado, el receptor opuesto a los otros tres receptores. Aquí tenemos una asignación de MEG. Igual que en el cover 7, MEG simplemente significa Man Everywhere He Goes, es decir, personal a donde vaya, no importan las circunstancias. Después nos empezamos a meter a territorio un poco más técnico. El safety del lado de este corner va a estar triangulando entre el receptor aislado y el número 3 del lado opuesto. Yo sé, suena complicado, suena difícil y es mucho espacio que recorrer y cubrir, pero la regla aquí primordial es: si el número 3 corre cualquier trayectoria vertical, ya sea un deep over, un poste, un recto o hasta una bandera, lo cual ahí entran otras reglas, pero sin embargo, cualquier cosa que sea vertical, este safety va a ir a ayudar a cubrir esta trayectoria, no importa qué. Ahora, en el momento en el que el número 3 corra cualquier otra cosa, una trayectoria corta, una trayectoria hacia afuera, como un flat por ejemplo, un hitch, o una trayectoria corta hacia adentro, como un drag, un slant, automáticamente volteará sus ojos al receptor aislado, básicamente haciendo un bracket, un 2-1, ayudándole a ese corner que está jugando Man Everywhere He Goes. Con eso nos podemos mover a los linebackers. Bien, estos tienen dos asignaciones. Uno de ellos tendrá una cobertura personal con el corredor, mientras que el otro tendrá su asignación de wall. Explicaré ambos, pero para entender estos también hay que comprender que llevan a cabo dos ajustes. Primero, si dividirán la caja, lo cual ya hemos platicado en otros videos.
y segundo, tendrán un ajuste de push si es necesario. ¿A qué me refiero con esto? Dividirse la caja es que tomarán el centro como referencia, donde ya sea cualquiera de los dos lados a donde el corredor se dirija, el linebacker más cercano a él será el que tomará la asignación personal hombre a hombre con ese jugador. Si es, en este caso, por ejemplo, del lado del receptor aislado, no hay ningún problema, el linebacker de este lado lo tomará personal, mientras que el otro linebacker lleva a cabo su asignación de wall. Ahora, donde el ajuste de push entra en cuestiones, si el corredor hiciera su trayectoria del lado de los tres receptores, entonces los linebackers van a gritar push, 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 y este linebacker será el que tomará al corredor en personal, mientras que el linebacker del lado del aislado se recorrerá para acercarse a los tres receptores y llevar a cabo su responsabilidad de wall. Por último, wall significa que, igual como en el video de Cover 7, tendrá lo primero que entre en trayectorias cortas, ya sea un drag o un slant. Lo primero que entre en una zona corta o intermedia. Si todos los receptores llevan a cabo trayectorias verticales, él va a quedarse por dentro y por abajo del receptor número 3, esperando la ayuda del safety del otro lado, quien lo va a ayudar por arriba. En esencia, creando esta pared, evitando que ya sea el mismo tercer receptor o uno de los otros dos receptores traten de entrar a la mitad del campo, y por esto mismo el término de wall. Ahora nos vemos al jugador Apex. Prácticamente igual que en el Cover 7 normal, este jugador normalmente se va a colocar enfrente del receptor número 2, en algunos casos hasta jugará press para disruptir el timing de la jugada o de las trayectorias, y va a jugar de adentro hacia afuera, jugando su zona de crawl flat. Va a tomar pequeños flats, escuadras afuera, va a apoyar con comebacks en la parte de abajo, y si todos los receptores hacen trayectorias verticales, simplemente va a reducir su zona, ayudando en la parte de afuera primordialmente. Bien, seguimos con el safety del lado fuerte de la formación. Aquí su asignación es muy básica. Básicamente va a estar flotando en esta zona profunda con sus ojos y prioridad en el receptor número 2. Si el receptor número 2 lleva a cabo una trayectoria vertical, es su responsabilidad. Si no es así el caso, puede ayudar con otras trayectorias, puede voltear a ver al número 1, pero su función número 1 es cubrir esas trayectorias verticales y profundas del receptor número 2. Sí puede llevar a cabo un ajuste de banjo, por ejemplo, en el caso de que el receptor número 1 y el receptor número 2 hagan un concepto de scissors, por ejemplo, donde hará el switch con el corner externo, pero como dije, prioridad número 1, vertical del número 2. Y por último tenemos este corner, quien estará llevando a cabo una técnica a la cual los estoy introduciendo en este momento, llamada MOD. No lo he hablado en videos anteriores y significa Man on Demand. Eso significa que tomará su receptor, al receptor número 1, en el momento en el que lleve a cabo una trayectoria más allá de las 6 yardas. Es decir, si entrara un slant, por ejemplo, o hiciera un hitch, una pequeña escuadra afuera, no se preocupará por él debido a que ya está el Apex Defender ahí. Él se encargará de eso, pero en cuanto empiece a atacar profundo, recto, poste o hasta, digamos, un comeback, un deep hook, él se encargará de eso, sabiendo por supuesto que tiene ayuda por la parte de abajo por parte del Apex. Ahora, después de ver este lado del campo, se podrán preguntar, ok, ¿no se parece mucho a un Cover 4? Y sí, pero aquí es donde entran las diferencias. Primero, sí, en efecto, el linebacker y el jugador de Apex hacen un trabajo muy similar a un Cover 4 con su ayuda en la parte inferior de la cobertura. Sin embargo, la diferencia entra en cómo se maneja esta cobertura entre safety y corner. Primero que nada, les hablé de ese ajuste de banjo en un posible concepto de scissors, por ejemplo, donde harán el switch, el corner y el safety. Bueno, como ya hemos comentado en su video que les dejo aquí arriba, el ajuste de banjo es un ajuste para situaciones de cobertura personal. Es un simple switch entre asignación de defensivos. No es una manera de pasar trayectorias en situaciones de cobertura de zona. Eso es número 1. Y número 2, y más importante, vean dónde está colocado el corner. El corner no está colocado por fuera del receptor número 1, lo cual veríamos normalmente cuando se está cubriendo un cuarto. No, está
1 yarda por dentro, básicamente jugando entre 1 y 2. ¿Por qué es esto? Porque a pesar de que en efecto está jugando mod y si hubiera un concepto de smash, por ejemplo, no atacaría y se quedaría ayudando profundo en su zona en esa bandera, por ejemplo, si ambos receptores 1 y 2 juegan trayectorias profundas, él siempre se va a quedar con el número 1. Es decir, digamos que el número 2 hace un deep hook o un dig a 10 o 15 yardas, mientras que el número hace un poste, concepto de pin. En cover 4 dejaríamos que el backer y el apex fluyeran y disminuirían zonas para cubrir ese dig, mientras que el corner seguiría al número 1 hasta que pudiera pasar esa trayectoria al safety para continuar esa cobertura en la parte final del poste. En este caso no, si es un dig de 10 o 15 yardas, lo cual ya es considerado algo profundo, ese safety va a tomar al número 2 y ese corner va a seguir ese poste hasta el final de la trayectoria sin ayuda. Por eso está jugando por dentro, para evitar esas trayectorias largas hacia adentro, ya que sabe que técnicamente no tiene ayuda de un safety por dentro de él. De igual manera, digamos que tenemos un comeback profundo, 10-15 yardas por parte del 1 y una bandera por parte del 2, o sea un concepto de smash alargado. Igualmente, al ser considerado una trayectoria profunda, el corner en mod se quedará con el número 1, mientras que el safety tomará la bandera. Como podemos ver, el cover 7 es probablemente, si no es que la cobertura más difícil de enseñar y de aprender. Es sumamente complicada una vez que se está viendo por primera vez. Sin embargo, también es tremendamente exitosa para detener ofensivas, en especial actualmente con la cantidad de nuevas filosofías ofensivas que se dedican a tomar yardas por vía aérea. Las mejores defensivas tanto en colegial como en la NFL imparten este cover, ya sea que estamos hablando de Alabama o los Patriotas con Bill Belichick. Es desde mi punto de vista la manera más efectiva de detener y alentar estas ofensivas. Y esto es porque tienen lo que es conocido como un man match principle, es decir, se efectúa como una zona, se cambian responsabilidades como si fueran zonas, pero una vez ya en cobertura se llevan a cabo principios de cobertura personal. En pocas palabras, tomamos el pro que brinda una cobertura de zona y lo combinamos con el pro de una cobertura de personal, de estar lo más pegado y lo más físico posible cuando estamos batallando y cubriendo a estos receptores, alas cerradas y corredores. Como conclusión, desde mi punto de vista, el Cover 7 Poach es una variación muy buena si quieres como coach implementar esta cobertura con un equipo un poco más joven. ¿Por qué? Porque es más fácil de explicar que el Cover 7 normal. Aunque parece que tiene muchos ajustes, creo que se puede reducir a esto. Corner del lado del aislado, personal a todos lados. Safety del lado del aislado. Si el receptor número 3 del otro lado hace una trayectoria vertical, es tuyo. Si no lo es, reduce zona y ayuda del lado del aislado. Backers. El lado que sale del corredor, ese linebacker va a tener cobertura personal a donde vaya y el otro va a tener asignación de wall. Apex. Vas a tener esta zona de curl flat, leyendo de adentro hacia afuera. Si todos salen en vertical, reduce zona. Safety. Si el número 2 hace una trayectoria vertical, es tuyo. Si no es así, reduce zona. Y corner. Si el número 1 hace cualquier trayectoria más profunda de 6 yardas, es tuyo. Si no, reduce zona. Como pueden ver, creo que es una manera de simplificar todo, hacer que tus jugadores defensivos piensen un poco menos y se enfoquen en lo que hacen. Por supuesto, algunas de las cosas que necesitas para poder ser efectivo en estas situaciones. Número 1. Jugadores inteligentes y dispuestos a aprender. Número 2. Un muy buen corner quien sea capaz de eliminar a ese jugador aislado. Y por último, utilizar esta variación de cover 7 en situaciones, si no obvias, más probables de pase. ¿Por qué? Porque obviamente al jugar una defensiva con un shell de 2 safeties, obviamente tienes una caja más ligera, lo cual ofensivas podrían utilizar en tu contra si quisieran correr. El coordinador defensivo de las Águilas, Vic Fangio, es acreditado popularmente por la creación de esta cobertura. Sin dudas es uno de los mejores coordinadores defensivos a través de toda la liga. Ustedes pueden hacer un poquito mejor investigación, pero ha estado en equipos como los 49ers que llegaron al Super Bowl con Jim Harbaugh. Tuvo esa defensiva de los Bears cuando estuvo Khalil Mack y tuvieron el double doink. Tuvo una muy buena defensiva con los Broncos y ahora obviamente ganando anillos con las Águilas. Para que se den una idea, ha tenido 8 veces en los últimos 13 años su defensiva rankeada en el top 5 de la liga. Y esto
de una manera más difícil porque ha estado en múltiples equipos. Ha estado con los Delfines, ha estado con las Águilas, ha estado con Denver, ha estado con San Francisco, como comenté, en esos últimos 13 años, lo cual lo hace aún más difícil. No es con el mismo talento, sino que es exitoso a donde quiera que vaya. Pero bueno, lo que hoy se conoce como cover 8 era algo poco común y no se utilizaba mucho antes. Tanto así que él, al utilizarlo tanto, la liga popularmente lo conocía como un Fangio 6 o Fangio 6. ¿Por qué? Porque todo parte de la cobertura cover 6. Hemos hablado de esta cobertura antes en el canal, pero un cover 6, o mejor conocido en algunas situaciones como un quarter half o cuarto medio, simplemente es una situación donde jugamos cover 4 de un lado del campo y de la otra mitad vamos a jugar un cover 2. Normalmente en esta defensiva se juega el lado del cover 4 en el lado donde esté la fortaleza ofensiva en cuanto a juego aéreo. En términos más sencillos, a veces puede ser por donde esté colocado el balón, donde esté más largo el campo debido a los hashes, pero para términos de este video, donde haya más receptores. De ese lado lo consideraremos la fortaleza ofensiva. De ese lado vamos a jugar el cover 4, es decir, este corner cubriendo su cuarto, este safety cubriendo también su cuarto, y tenemos un jugador de flat y un jugador de hole. Del otro lado, del lado débil, vamos a jugar el cover 2. Igual que en un cover 2, tenemos gancho rizo por aquí, flat de parte del corner y su medio profundo por parte del safety. En un cover 8 la explicación es muy sencilla, simplemente volteamos todo. Del lado donde esté la fortaleza ofensiva vamos a jugar un cover 2 y del lado débil vamos a jugar un cover 4. Pero tenemos que hacer un pequeño ajuste, porque en situaciones de formaciones de 3x1 donde tenemos 3 receptores o más, si tenemos ese corredor de ese lado haciendo una formación 4x1, sabemos que por números nos pueden ganar en situaciones de trayectorias profundas porque no tenemos el cover 4 de ese lado, ¿cierto? Bueno, en el cover 8, el safety jugando el cuarto va a tener un ajuste o asignación llamada poach o tricks, dependiendo del sistema defensivo en el que estés. Esencialmente, esto le dirá que se hará cargo del receptor número 3 en caso de que corra cualquier trayectoria vertical. Y por trayectoria vertical me refiero a cualquier trayectoria que pase las 10 yardas y en especial si está atacando el medio del campo, pero cualquier trayectoria que pase 10 yardas, ese safety, haciendo poach o tricks, ayudará para compensar en cuanto a números del lado del medio o cover 2. Y eso es un cover 8. Ahora, ¿por qué haría esto una defensiva? Bueno, tiene pros y contras como cualquier cobertura. En pros, normalmente las ofensivas lo que estaban haciendo para atacar esos cover 6 es, como un cover 4 está diseñado para evitar pases largos, atacar ese jugador de flat con 2 receptores, hacerle el jugador en conflicto y tomar pases pequeños moviendo el balón poco a poco. Entonces, al jugar el cover 2 del lado donde hay varios receptores, eso ayuda a mitigar esos pasos cortos y aparte con la ayuda de ese safety que está haciendo el poach o tricks, nos ayuda en caso de que por algo quieran atacar con pases profundos. Ahora, un con es que en esta situación normalmente nuestro linebacker va a quedar 1 a 1 contra ese corredor y en específico nuestro corner del lado donde está el receptor solo o del lado del cover 4 normalmente va a acabar en situaciones de un 1 contra ese receptor, porque muchas veces ese safety va a tener que desaparecer para ayudar del otro lado. Entonces, si no tienes un muy buen corner que pueda jugar 1 contra ese receptor, normalmente el más dominante, y por eso lo están poniendo solo del lado opuesto de un trips, por ejemplo, puedes tener problemas. Ahora, ¿cómo atacaríamos un cover 8? Muy sencillo, similarmente al cover 6. Dividimos el campo a la mitad y queremos atacar de un lado todos nuestros cover 4 beaters, todos nuestros conceptos de pase que están diseñados para atacar cover 4 y del otro lado, obviamente, todos los conceptos que están diseñados para atacar un cover 2. Ahora, debido a las reglas y la estructura de un cover 8, también otra manera en la que me gusta atacarlos es utilizar esas reglas de ese safety en contra del mismo. Por ejemplo, sabemos que podemos atacar a ese safety del medio profundo con un 2 a 1. Por ejemplo, aquí tenemos un slot fade con un over de nuestro receptor número 3. Bueno, obviamente sabemos que por estas reglas no podemos hacer ese safety, el jugador en conflicto, porque en ese momento el otro safety vendrá a ayudarnos, ¿cierto? Bueno, utilizando esa información en contra de esa defensiva podemos hacer exactamente lo mismo, pero nuestro receptor que está solo puede correr un poste. Y como están jugando cover 4 de ese lado, sabemos que ese corner va a estar por fuera de nuestro receptor esperando ayuda interna del safety, la cual no recibirá
porque nuestro número 3 estará corriendo algo vertical. De la misma manera podemos hacer algo similar simplemente para deshacernos de ese safety y convertir esto en una situación de un 1 contra el corner y nuestro receptor número 1. Podemos correr comebacks, podemos correr ganchos, podemos correr varias situaciones donde sabemos que simplemente si nuestro jugador es mejor que el de él, podemos ganarle. Por último, también podemos atacar a ese safety con 2 jugadores y hacerlo el jugador en conflicto. Por ejemplo, podemos tener el mismo over, pero ahora un poste de nuestro jugador número 2 atacándolo por arriba. Si ese safety por alguna razón jugando a su medio puede llegar, bien por él, es una situación muy difícil. Pero si jugamos un concepto de verticals, por ejemplo, ahora probablemente tienen problemas a menos de que ese corner jugando en el flat pueda reaccionar y darse cuenta de eso para seguir a su recto profundamente. En cuanto a por qué no habían escuchado esta cobertura, simplemente es por su nombre. Primero que nada, cover 6. La razón por la cual es cover 6 es porque es 4 más 2, 6, ¿cierto? Cover 4 de un lado, cover 2 del otro. Bueno, como yo conozco al cover 8, es cover 8 porque es 4 por 2, 8. Y no solamente soy yo, sé que el mismo Big Fangio se refiere a él como cover 8 porque tengo este screenshot directamente de su playbook de cuando estaba en Chicago. Entonces él y gente que ha jugado bajo su sistema lo conoce como un cover 8. Ahora, el problema es que no todo mundo lo conoce como un cover 8. Si ustedes juegan Madden o buscamos imágenes de Madden, lo pueden encontrar como cover 9. Su explicación es porque es un 6 al revés. ¿Ok? Digo, sé que normalmente cuando hacen los playbooks de Madden sí consultan con coaches de la NFL, entonces estoy seguro que alguien en algún sistema utiliza el número 9 como la situación para este cover y lo llaman cover 9, lo cual, súper. Ok, esas fueron todas las coberturas. A través del video me escucharon hablar de varias cosas. Dentro de una de ellas, cómo utilizar shifts y motions. Si quieren saber un poquito más de esto, les voy a dejar este video, al igual que cada concepto de pase en fútbol americano. Cada concepto de trayectorias que se les pueda ocurrir lo puse ahí y explico exactamente contra qué defensiva funciona mejor. Si te gustó este video, no olvides de suscribirte para que no te pierdas el siguiente. Y con eso, una vez más, soy Eduardo Sicilia y esto fue 2% Football.